Presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Segunda temporada. Pregunta, por ejemplo, un católico que cree, que reza, que todo y que va a misa, ¿puede tener duelo? De hecho, es necesario. El duelo es un proceso normal, natural, sano, de adaptación ante una pérdida significativa. Aunque nosotros aquí vamos a hablar básicamente del duelo ante la muerte de un ser querido, también sucede, por ejemplo, en el divorcio. Exacto. Si hay una ruptura del matrimonio, tengo que reajustarme a esa situación que me parte la vida, que me golpea la vida. Puede ser también la pérdida de la salud. Me dicen que tengo una enfermedad terminal o que tengo una enfermedad crónica y tengo que reajustarme a esa situación. Puede ser que voy a estudiar a otro país y tengo que adaptarme también a una cultura distinta, a una comida distinta, a una lengua distinta. Entro en un proceso de duelo. No solo es normal, sino que es sano hacerlo. Padre, en este caso, por ejemplo, que usted nos hablaba sobre el duelo por el diagnóstico de una discapacidad o de una enfermedad terminal. El duelo no solo lo puede vivir la persona que ha recibido el diagnóstico, sino también los cuidadores, pero claro. Quizás aquí como preguntar, ¿verdad? ¿Está bien que las personas se puedan llegar a quejar porque existe el tan llamado síndrome del cuidador? Sí. Pero es que la gente siente pena con Dios y con ellos mismos porque sienten cansancio de estar cuidando. Compartimos dos cosas. Primero, la ira es una etapa del proceso de duelo. Digamos, toda esa tristeza que tengo, toda esa angustia que tengo, si no sale por las buenas, sale por las malas. Y la ira es la máscara de la tristeza. Entonces es como una espinilla que hay que apachar para que salga. Todo eso que pudre por dentro tiene que salir. Y a veces me canso. A veces es normal. Entonces, reconocerlo, aceptarlo y ojalá integrarlo es importante para nuestro proceso de maduración como personas. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer primero es conocernos. Conocer, porque uno sabe por qué me estoy enojando mucho hoy, por qué respondo así, o por qué si estoy en el trabajo soy como un cristal o como un cohete que me revienta, exploto. Al hacer esto, yo creo que es importante caer en cuenta. Cuando una persona está muy enojada, hay que ver qué hay detrás. Podemos quedarnos solo con el síntoma. Anda tóxico, anda indigesto, anda histérico, ¿sí? Pero nos preguntamos como creyentes, como personas, ¿qué hay detrás? ¿Qué herida está empujando? ¿Qué dolor no ha gestionado, no ha potabilizado, no está tragando? Tiene trabado algo aquí. Y tal vez no se permite llorar y está saliendo a través de la ira. Sí, y yo creo que, Padre, respecto a eso, lo que hablamos al principio, en relación a los duelos secundarios, pasa mucho que la gente dice, ay, no, es bien amargado, es todo enojado toda la vida con una gran cara, pero siempre hay algo detrás de eso y la gente a veces no entiende y ha crecido en un clima donde tiene prohibido llorar, no hay un papá o una mamá que pregunte ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? O papás ausentes emocionalmente y crecen adultos inestables emocionalmente, siempre andan bravos y uno dice, ay no, ¿y qué será que le pasa a ese señor o esa señora? Pero ya mirándolo desde otro ángulo, o sea, siempre hay una situación que está con un montón de tapones tratando de disimular. Creo que es importante, cuando hacemos este trabajo, conocer y comprender. A veces es conocernos y también comprendernos, evitar juzgarnos. Hay varias películas que están mostrando que el villano se muestra como villano, pero en el fondo tiene una historia muy, muy intensa. Claro. Por ejemplo, Maléfica. Ah, sí. Suena como la perversa del cuento, pero detrás hay una historia. Una raíz. Exacto. Uh-huh. Entonces, comprender eso para ver que la persona que está enojada, en el fondo, tiene frustración, tiene tristeza. Hay una herida abierta ahí que hay que conocer y también sanar. Cuando hay frustración, sí, yo siempre he creído que cuando uno trata de controlar algunas cosas y sabe que no lo puede controlar, hay frustración. Claro. Sí. Siempre. Y quizás, hablando un poco de esa parte, que todos tenemos una raíz, una historia, y Dios en el Génesis lo dice, que todo lo que Él crea es bueno. Sí. Es decir, que yo creo en eso, ¿no? De que todos nacemos buenos, pero en el camino es que vivimos situaciones, vivimos historias que nos marcan, claro, y que nos hacen tener estos frutos.
y no tenemos control sobre lo que nos pasa. Pero ¿qué hacemos con ello? Sí. Exacto. Así Y es. por eso es clave que tengamos claro, lo que yo alimento en mi corazón es lo que va a crecer. Si yo alimento la ira, va a crecer la ira. Si yo alimento la comprensión, la tolerancia, eso va a crecer. Si yo acepto que estoy en proceso de duelo porque se me murió mamá, porque se murió un papá, porque se murió mi hijo, si acepto, voy integrando, voy aceptando y poco a poco nos vamos reajustando a la realidad. Y digamos, este proceso de duelo no solo es importante caer en cuenta de ello, sino también aprender a pedir ayuda. Hay veces en las que no puedo. Voy con mi acompañante espiritual, voy con mi acompañante terapéutico. Son herramientas que Dios nos da para que asumamos esto. Cuando estamos ante el dolor, digámoslo así, queremos salir huyendo. Nadie quiere el dolor. El dolor es un misterio, el sufrimiento es un misterio. No tenemos control sobre él. Ahora, quisiéramos a veces un Dios que dijera palabras mágicas y quitar los problemas. Claro. Pero no es el actuar de Dios. ¿Qué hace Dios? Se mete en nuestro dolor. Claro. Él carga con nuestro dolor. Él siente nuestro dolor. Jesús en la cruz se siente tan solo, tan triste, tan frustrado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Date cuenta que él nunca habla de Dios. Si ustedes son curiosos, en el Evangelio Jesús no habla de Dios. Jesús habla del Padre. Pero en la cruz, en el momento más yuca, dice Dios mío. Eso no es casualidad. Ahora, en nuestra propia vida llega el dolor. Pongamos otro ejemplo. No podemos evitar que venga la tormenta, la lluvia, viene el chaparrón con rayos y todo. Pero yo decido cómo lo enfrento. Si saco paraguas, si busco un techito que me proteja, si me pongo a brincar en los charcos, yo decido. Lo mismo en el dolor de nuestra vida. Esa noticia terrible, esa muerte inesperada, esa enfermedad larga, ese cansancio, ¿cómo lo vamos a asumir? Ser consciente de eso ya es importante. Ok, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué nos da Dios? ¿Para qué tenemos la fe? Para esto, para este momento. Sí, lo que pasa es que a veces estamos cansados, sentimos dolor, ya no queremos estar en esa situación, pero somos un poco necios y tenemos las herramientas a la mano y la gente nos aborda y nos dice, mire, vea, y estamos fatigados y Dios mismo nos pone las cosas enfrente, pero ¿y eso de qué me va a servir? O simplemente, y aquí quizás muy importante identificar la diferencia entre la tristeza profunda y la depresión, que puede ser un diagnóstico muy delicado y orillar a la gente a hacer cosas que atenten contra su propia vida. Si alguien llega a caer en ese punto, límites. sí, claro, es muy peligroso incluso porque ya es un tema de diagnóstico, ¿vea? Entonces es como ponerle como ojo quizás a ese tipo de cosas, padre. El corazón es sabio y podemos ver cuando alguien está profundamente triste y cuando ha pasado un límite que ya no es sano. Sí. Eso tenemos una sabiduría en el corazón que Dios nos la da. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos tiempo. Y paciencia. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Sí. No querer apresurar. Mira, ya pasaron 6 meses. No debería de estar. No. Me permito llorar. Me permito sentir. Estoy en proceso de duelo. ¿Sí? Ahora, hay dolores que nos van a acompañar, que se van a integrar a la vida. Padre, han pasado 20 años y todavía recuerdo a mi hijo que asesinaron. Padre, no encontramos el cuerpo de mi hijo, no sabemos si murió. Es normal que ese duelo no esté realizado. Es normal que esa herida esté abierta. Entonces nos comprendemos, nos apoyamos, no nos juzgamos, no llega el dedito. Ya debería, porque solo su corazón sabe lo que está sintiendo. Así es. Y otra cosa que resaltar, el tema, el hecho de apresurar la situación puede llegar a ser contraproducente para nosotros mismos. Vea. Los dos extremos. Sí. O apresurarlo o reprimirlo. Esto estanca el proceso de duelo. Lo que se reprime, eso lo compartimos la vez pasada, lo que se reprime siempre regresa, pero cuando regresa desfigurado. Yo estoy bien, yo estoy fresh, sí, entiendo que murió mi esposa, sí, entiendo que murió mi hijo, sí, entiendo, pero eso pasa en la vida, eso pasa. Pero pasado un tiempo, esa tristeza sale atropellada y sale en otra forma.
¡pum!, se desconectó. Sí, llegó a trabajar, agarró furia, no sé qué. Regresó ese dolor, pero regresó en una forma desfigurada, Un golpe de realidad, que a veces nos damos. Golpes por un atropellamiento. Terrible, sí. Y quizás aquí también, si nos vamos a la palabra de Dios, Padre, vemos que Jesús siempre está cuando fue a ver a Lázaro, o sea, no se va en un principio a las hermanas, sino que primero, o sea, directamente a Lázaro por esa amistad, y si vemos en otros lados, siempre está con el necesitado. O sea, sí. Nunca en la Biblia no he visto yo que, hasta en San Mateo lo dice, ¿verdad?, que Él ha venido por los enfermos, por los locos, por todos aquellos que están sufriendo, ¿verdad? Quisiéramos que Dios se manifestara en una hora santa, lleno de incienso y con angelitos tocando violines. Pero en ese capítulo de muerte en mi vida, en ese Viernes Santo en mi vida, no me está hablando, me está gritando Dios. Me está gritando Dios. En las lágrimas está saliendo el dolor, la tristeza. Le permito a Dios pasar en mi vida. No como yo quisiera que me hablara en la luz. Pero Dios me está hablando desde la cruz. Claro. Caminar humildemente de la mano del Señor. Y esa cruz, ese Viernes Santo, no es el final. Eso tenemos que tenerlo claro. Esto es un proceso, es un camino, ¿sí? Hasta la muerte tiene sus días contados. Nosotros esperamos en la resurrección. Hay herramientas espirituales: fe, esperanza, amor. Fe, ok. El que no tiene fe en el cuerpo del ser querido ve el final. Ahí se acabó, game over, ya basta, ya no se puede hacer nada. Resignación. Bueno. Eso no es cristiano, eso no es católico, eso no es creyente. Claro. La fe. La esperanza nos ayuda a ver mucho más. Vamos a volver a estar juntos. Hay algo más. Esperamos eso. Vamos a volver a bailar juntos, vamos a contarnos chistes otra vez, vamos a comer lo que tanto te gustaba comer. Eso alimenta, eso da vida en medio de la muerte. Y el amor. El amor es más fuerte que la muerte. El amor nos une. El amor, tenemos que ayudar para que el amor sea más fuerte que el dolor. Para que el amor sea luz en medio de la cruda tiniebla de la muerte. Sí, yo creo que ahí también se pone como a prueba el tema de que no todos los recuerdos tienen que ser dolorosos, ¿verdad? Si nosotros recordamos a nuestro ser querido siempre desde el dolor, de la fecha, que incluso las fechas bonitas nos hacen sentir dolor. Comparto con la gente. Bueno, hagan el duelo como puedan, hagan el duelo como quieran, su corazón es sabio, pero hay pistas que nos pueden ayudar. Ok, la muerte de la mamá. Es una fecha triste en la que cada uno se encierra en su casa, no sale, no habla con nadie, ni se baña, se deprime, se entristece. ¿O es un día en el que nos organizamos para ir juntos a misa? Es un día en el que nos organizamos para comer juntos, para hacer la comida que le gustaba, para contar anécdotas bonitas. ¿Es un día de profunda tristeza y amargura? ¿O es un día en el que nos reunimos para hacer un hermoso homenaje y recordarla con paz? No, tal vez no con alegría, porque me duele todavía, pero recordar con paz. Y creo que ahí es donde viene eso de la fe, esperanza y el amor, no solo individualmente, sino que también en conjunto. O sea, practicarlo, la fe, la esperanza y el amor en la familia, con los hijos, con mi entorno, para que también ahí yo pueda recibir también. Porque en el Evangelio algo que me llama la atención y algo que veíamos el podcast anterior, y me recordaba de eso, es la parte de que dice, no es lo que entra al ser humano lo que afecta, sino que lo que importa es lo que sale del ser humano. Claro. Entonces, esa muerte que llega a nuestras vidas, esa pérdida importante, no tengo control sobre ella, pero es que hay que reconocer, no tengo control. Ahora, ¿qué voy a hacer? Caigo en cuenta de que es un camino, tal vez largo, tal vez doloroso, pero es un camino, es un sendero. La ira es la máscara de la tristeza. Está saliendo eso. Si lo reprimo, usted no tiene que mostrarse enojado. Estoy poniendo más barniz.
Sí. Al No final estoy- es como una cárcava. O sea, Sí. que por aquí estoy bien, pero por abajo está carcomiendo. Pero fíjese que, bueno, también, chicos, ¿verdad? Es para que le pongamos atención a los niños, porque a veces pasa eso que, y no llora, porque si llora te pego más duro. Son de esos niños que le ponen queja cada rato, uno en el colegio que se pelea con fulanito que le pegó a no sé quién. Están enojados porque algo pasó en la casa, pero como uno cree que el niño está pequeño, no se fija, no entiende. Vemos los síntomas. Ujú. Ajá, No lo que es hay de detrás. rebelde, es indisciplinado, pero algo pasó en la casa, se separaron los papás, generó un duelo, se murió la mascota, mi mamá o mi papá tienen dificultades con el alcohol, está molesto. La persona que vive un duelo y está en etapa de ira debe aprender a respetar el momento. Sí. No te juzgo, no te condeno. Es que vos desde que murió tu mamá... ¿Te has vuelto tan amargado? Sí, pero es que lo que he recibido no es azúcar. Ujú. Lo que he recibido no es miel. Y no necesito quien me juzgue. No necesito un juez que sea implacable y severo conmigo. Necesito un amigo, necesito un papá, necesito una mamá que me abrace. Necesito... No sé qué hacer con este dolor que me está carcomiendo por dentro, este cáncer afectivo que tengo por dentro. Claro. Creo que eso es lo interesante y lo que tenemos que buscar, ¿no? Que cada quien, y creo que eso es parte de lo que en estos podcasts hemos estado viendo en esta segunda temporada, es la parte de conocernos, de saber qué es lo que uno tiene, lo que siente y buscar, no estancarse, ¿no? Es importante recordar que es etapa. Sí, o sea que Va a pasar. va a pasar. Va a ir disminuyendo. Va a ir reubicándose todo. Y soñamos, anhelamos, trabajamos para llegar a la aceptación. Sí, pero sin correr, ¿verdad? Eso, sin correr. Y quizás importante también, padre, estas mismas emociones generan como las preguntas, ¿verdad? Porque a mí no es justo, incluso la misma culpa, porque en la misma ira uno se pregunta, por ejemplo, si llevo al familiar al hospital, pero otro grupo de la familia decía, no lo lleves, que se quede aquí en la casa. Si hubiéramos pagado un hospital más caro. Entonces no hubiera pasado esto, y siente cólera, entonces es mi culpa, y siente más cólera. Aquí un detalle, la culpa no viene de Dios. No. La culpa no es, la culpa es el martilleo del mal espíritu. ¿Cómo sé que no viene de Dios? Porque la culpa me hunde. Sí. La culpa me hace sentir basura. La culpa me aplasta. Lo que viene de Dios me alza, me levanta, me anima, me consuela, me da paz. Claro. La culpa me roba la paz. Sí, y es que la culpa es una emoción que destruye por completo, porque alguien se puede quedar estancado ahí. Mire este detalle. Si con la ira dijimos, déjela que pase, porque va a pasar, con la culpa decimos, atáquela, no la escuche, salga corriendo, no la enfrente, porque no viene de Dios. Yo siempre digo a alguien que dice algo así, pero es que llevan, por ejemplo, mucho tiempo, 2 años, 3, preguntándose, ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera llevado al hospital? Toda la decisión que uno toma en pro del familiar que está enfermo y uno en la casa, ¿qué va a hacer? Si no hay doctor, no hay medicina. Todas esas decisiones son por amor al familiar. Y sabe, aquí podemos compartir algo más, esto es moral. La culpa es destructiva. Sí. En lugar de culpabilidad, nos invito a que usemos la responsabilidad. Pongamos un ejemplo. Una pareja deciden abortar y se sienten mal al mes, al año de lo que han hecho, pero terrible. La culpa los hunde, los carcome, se sienten mal, pues sienten lo que sea. Y se dicen palabras groseras, lo que sea. Sí. La culpabilidad destroza. Si asumen con responsabilidad, ok, hagamos de esto algo distinto. Vamos a un grupo donde podamos ayudar a otras personas a que no caigan por esto. Sí. Si pasé por drogas, si estoy en drogas, no es lo mismo hundirme por esto, la culpa, ¿sí? Decir, ok, voy a levantarme y voy a ayudar a otras personas para que no pasen por esto. La culpabilidad y la responsabilidad. Es como darle un sentido a la vida de nosotros, o sea, tomar riendas. Nuestros dones y talentos también ponerlos No permitir que el mal me hunda. Exacto.
Porque soy hijo de Dios. Claro, porque tengo dignidad, porque el Señor quiere lo mejor para mí, porque aunque pase por el Viernes Santo, viene el domingo de resurrección, porque no podemos dejarnos perder. Así es, y yo sí creo, ¿verdad?, que Dios aspira a que todos sus hijos sean felices y atesorar emociones desagradables, que está bien que pasan, porque sí llegan, pero acariciarlas y sentarse a lamerse la herida, vea, y finalmente se vuelve nocivo. Que es como una burbuja en la que me meto. El dolor es tan fuerte, la tiniebla y el mal es tan abrupto que no puedo verlo, no quiero verlo. Entonces me refugio en la negación. Pensamos, por ejemplo, en el esposo que está en el funeral de su esposa y está tranquilo. Dice, sí, yo sé que tenía que morir y estoy en paz. Está en paz, es cierto, pero es etapa de negación, puede ser etapa de negación. Recordamos algo importante: aunque describamos las etapas del proceso de duelo, no quiere decir que sean literalmente, linealmente en esta forma. Primero la negación, segundo la ira, tercero la negociación, cuarto la depresión y quinto la aceptación. En principio las describimos así, pero puede empezar por una, puede volver a otra. La situación final deseada es la aceptación, pero la negación suele ser la primera parte. Sí, quizás yo creo que lo importante también de esto es que las personas puedan entender que es normal o es parte del proceso, porque a veces uno se asusta y dice, ¿por qué me siento así? ¿Será normal esto? Y se afligen, ¿verdad? Y quizás buscan ayuda en sitios equivocados. Y bueno, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que muchas veces el tema de la religiosidad puede llegar a confundir o nublar la visión que nosotros tengamos. Una falsa religiosidad, falsa espiritualidad. También recordamos de que es proceso, son etapas, es un camino, es una peregrinación que hacemos y que es normal. Más bien es sano hacerlo. Cuando no se acaba, no se cierra el proceso de duelo, queda enquistado ahí el dolor. No soy capaz de readaptar ese sufrimiento a mi corazón, a mi vida, ese dolor, esa pérdida no la integro. Entonces ahí en lugar de clic, hay un crack. Y quizás ahí también algo a destacar es el hecho de que el duelo no solo nos referimos a la pérdida humana, ¿verdad?, sino que también hay otras situaciones en las cuales podemos tener el duelo, en una enfermedad, en un divorcio, en una migración. Entonces, que también se da esa situación. Abandono mi país, tengo que adaptarme a una nueva lengua, a una nueva cultura, nueva alimentación. Se me murió mi perrito y era quien me acompañaba todo el día. Siento una pérdida significativa. Me divorcio, me voy de estudios a otro país. Es parte normal. El diagnóstico de una enfermedad, ¿verdad? O cuando crónica alguien sufre un accidente y tiene que, digamos, pierde ciertas funciones y tiene que someterse a un proceso de rehabilitación. Eso también, muchas veces la gente dice, no, ya no quiero, no quiero ir, así me voy a quedar, o sufren una amputación de algún miembro de la parte de su cuerpo, lo mismo, ¿verdad? Y quizás esperaríamos que esto sea como una ventana para quien lo está viviendo. Yo alguna vez tuve una experiencia alguien me contó, vean, obviamente no vamos a revelar las identidades, claro. Pero quiero que sirva para que la gente de pronto se pueda identificar. Todos conocemos que el cáncer es una enfermedad terminal, ¿verdad? Y escuché la historia de un hospital donde ese papá no estaba preparado para perder a su hijo y no tenían cómo sacar el cuerpo, ¿verdad? No había un servicio funerario contratado, nada. Entonces, solo fue como, bueno, está bien, aquí se va a quedar el cuerpo. Y cuentan, ¿verdad?, las personas, los colaboradores de ahí, que ese señor estaba con la mirada perdida, solo decía a todos, sí, está bien, vaya, sí, muy bien, me resigno a que no voy a poder sacar el cuerpo de mi hijo, pero es lo que decía el padre, ¿verdad? Que uno puede decir, sí, está bien, yo lo acepto, yo lo entiendo, tenía que suceder, pero es como por fuera, como una anestesia emocional que la persona puede llegar. Cuando ya eso pasa, se puede volver como un shock, ¿verdad? Claro. Pero de hecho es necesario. Sí. Y será la siguiente etapa también. 2 etapas después, la etapa de la depresión. Primero la negociación, después la depresión.
Ahora, no creo que haya nadie, no creo que hayan papás que estén preparados para la muerte de sus hijos. Claro. No creo que haya, o sea, cuando es un anciano, cuando es una persona muy mayor, una persona que tiene una enfermedad, pues uno se va adoptando, ahí hay un preduelo, pero a veces es o una muerte violenta, o una muerte trágica, también un accidente, es difícil. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la negación? Puede ser sutil. Siento que esto no está pasando. Es tan duro que siento que voy a despertarme y va a venir mamá a casa a visitarme. Sí. Siento que en cualquier momento voy a recibir un mensaje a mi teléfono celular. Pero es intentar equilibrarme, agarrar fuerza antes de enfrentar el dolor cara a cara. Sí, pero fíjese que en ese caso a mí se me ocurre, ¿verdad? Que, bueno, una de las cosas que yo había escuchado mucho había sido eso, de que la gente dice, yo siento como que no ya va a venir, ya va a ser hora que va a venir de trabajar, ay, y dicen, no, pero es que ya se murió. Pero muchas veces también eso sucede cuando no hablamos. O sea, si bien la negación es parte de las etapas del duelo, pero cuando, por ejemplo, en la familia se dice, vaya, tema cerrado, aquí ya no vamos a hablar de eso, ella ya está en un lugar mejor. Y ya ese tema lo vamos a cerrar, porque así vamos a sanar. Entonces, cuando muchas veces, obviamente en la familia existe un horario, ¿verdad? Digamos, los muebles o la forma en la que la persona que falleció tenía acomodada su cama y cosas así, y solo tratan como de opacar, ¿verdad? O medio así, como medio pintar lo que no se puede tapar, ¿verdad? Entonces, eso pasa también cuando nosotros enterramos, no sé, como cuando uno ha hecho mal un castillo de arena. Comparto. A veces quisiéramos apachar un botón y que sea otro capítulo. Ajá. Pero no solo no se puede, claro, sino que puede ser contraproducente. Si yo me raspo y cubro la herida, se me infecta. Si me rehúso a verbalizar, si me rehúso a sacar, si tarde o temprano, si no quiero permanentemente ver nunca el dolor de la muerte de mi ser querido, eso se queda dentro. Claro. Y me pudro por dentro. Sí. Por doloroso que sea, por difícil que sea, el corazón es hábil, el corazón sabe en qué momento, bueno, ok. Y ahí pasaremos a la siguiente etapa. Entonces, pero la negación es sana, es importante. No se vale decir, usted está en etapa de negación, o que estás... No nos metemos, porque cada corazón asimila de forma distinta las heridas. Cada corazón se la juega de una forma particular para las pérdidas significativas. Claro. Le he hecho esto bien, he hecho esto mal, o sea, también asimilar, tratando desde la objetividad, poder llegar a ver si lo que he hecho es bueno. Yo siempre he dicho que en el caminar de Dios, cuando uno le sirve a Dios, donde sea, en un movimiento, en una parroquia, una pastoral, si uno ha dado lo mejor de sí, Dios está satisfecho, aunque para los demás las cosas hayan sido mal o hayan salido mal, pero si yo he dado lo mejor, yo creo que ahí he hecho lo mejor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Y sabes, en la negociación hay cierta esperanza de que todo cambie. Así es. Todavía no acepto que se ha ido. Es como un ligero intento, un deseo de cambiar la realidad. Ajá. Todavía no acepto que se me murió. Todavía no acepto que estoy enfermo. Todavía no acepto. Señor, pero si te hago una novena... Y Señor, pero ¿y si te ofrezco esto? Padre Santo, es como buscar en la vida alguna forma de equilibrar en esto. Pero no sucede, al contrario. Pasamos por esta etapa y después, idealmente, llegamos también a la depresión, la tristeza, el dolor. Así es. Y bueno, si quizás ya como ir encaminándonos a esa parte, porque como esta parte de la negociación es súper cortita. Pero el reto es... Quisiera en lo más profundo de mi corazón impedir que esto pase. Así es. Sí, yo veo el cáncer y no, padre, todo va a estar bien, siempre va a estar bien. Cuidado. Ahí con humildad también aceptar. A veces nos toca soltar. Pero si no estoy en esa etapa, también santo respeto. Así es. Digamos que uno trata como, o más bien en el fondo tiene la esperanza de que las cosas cambien, ¿verdad? Claro. Y también eso a veces influye mucho las personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando en los hospitales, a veces hay visitas de religiosos, de
cualquier denominación, ¿verdad? Y usualmente la persona es como, tenga fe, no se preocupe, usted va a sanar. Y sí es lo que la persona desea escuchar, ¿verdad? Pero a veces genera expectativas que cuando estoy viendo que no, o sea, que estoy mal, me afecta. Tenemos que ser serios, tenemos que ser honestos con nuestra fe. La esperanza no podemos dar falsas esperanzas a la gente. Tal vez el milagro sea que se restaure y que sane, bendito sea Dios, pero tal vez el milagro sea que acepte la muerte, bendito sea Dios. El milagro no es solo lo que mi corazón anhela, el milagro es Dios actuando para mejorar la realidad que tenemos. Fíjese que sobre eso yo considero, que como nuestra mente es tan corta en comparación a la sabiduría de Dios, yo creo, porque pienso en un juicio, creo que lo que para uno puede ser, yo le estoy pidiendo a Dios por una situación, pero puede ser que no es eso lo que el Señor quiera para mí. Y quizás una de las cosas que uno debería de pedirle al Señor, aún en el medio del dolor, es aprender a aceptar su voluntad. Claro. Porque no es que uno le va a decir al doliente como, ya no llore y acepte. No, ¿verdad? O tiene permiso de llorar. Eso le toca a él. Así no a mí, es, correcto. No a mí. Así es. O sea, en todo caso es que, como que la fe nos da la certeza que en el tiempo que sea, Dios va a hacer algo bien para mi corazón. No sé qué, pero lo va a hacer. Y sabes, aquí hay una palabra especial que has usado. Certeza. La fe no es certeza. Ahí está, yo decreto, yo declaro. No. Eso es querer tener control. Y la fe es lo opuesto a la certeza. La fe es confiar. La fe es, me fío de ti. Tal vez voy a morir, pero confío en ti, Señor. Señor, yo no quiero que mi mamá se muera. Yo no quiero que mi papá se muera. Yo no quiero saber que mi hijo le va a pasar, pero voy a confiar en ti. Recordamos ahí a María. Hágase en mí según tu palabra. No lo que quiera yo, lo que quieras tú, Señor. Aquí también avisos parroquiales. San Alfonso María de Ligorio, el fundador de los Redentoristas, decía que uniformar mi voluntad a la voluntad de Dios es el secreto de la santidad. Uy, sí, eso es precioso, pero es un reto increíble. Sí. Ahí es lo que me acuerdo, la palabra lo dice también, en el hecho de que a veces pedimos, pero pedimos mal. Ajá, cabal. O sea, porque, en estas semanas que hemos estado con lluvia y todo eso, ¿verdad? A veces hay algunos que pueden pedir que se cese la lluvia por donde viven. O por los cultivos. O por los cultivos pueden decir que siga la lluvia, ¿verdad? Entonces, claro. La cuestión es confiar, o sea, dejar todo, abandonar en el Señor. Lastimosamente a veces, y lo decíamos en los podcasts de la temporada 1, era de que a veces hacemos una oración de solo pedir, y a veces no del escuchar. Y saben, chicos, en el fondo, permitirle a Dios ser Dios. Ay, sí. Permitirle a Dios ser Dios. Esto es, en buen salvadoreño, yuca. Renunciar a tener el control del timón de mi vida. Es que yo quiero que pase esto. No. Es que yo necesito que pase, pero es que yo voy a hacer lo posible porque Dios quiera esto. Es intentar manipular a Dios para que haga mi voluntad. Y es al revés, la santidad nuestra. Hágase en mí según tu palabra. También la mejor forma de recordarte, la mejor forma de honrar tu memoria es estar en paz, estar bien. Y quieres o no, nosotros como cristianos, algo que creemos es que sabemos que la muerte es parte del proceso y que a lo mejor ya esa persona está en un lugar mejor, ya está, nos vamos a encontrar, que está la vida eterna y que nos permite saber de que nosotros podemos, hoy nosotros estamos acá en la tierra, en el mundo, viviendo, pero tenemos que continuar sin dejar atrás, como decías, Padre, sin olvidar, sin decir, ya se olvidó de su papá, de su claro, mamá. Claro, no es cierto. De hecho, por ejemplo, se murió mi esposa y después de X tiempo me permito tener una nueva relación porque soy viudo. Me lo permito. No es que deje de amar, no es que esté acá. No.
pero es una etapa distinta. No significa algo. De hecho, hay que llegar ahí. Es el ideal llegar a esa situación. Sí, y de hecho, bueno, también eso es como permitirme seguir viviendo, ¿verdad? Y sabes, Fátima, hay muchos que quisieran sentir eso el día del funeral. No se puede. Hay muchos que quisieran sentir eso el día del entierro. Claro. Hay muchos que quisieran sentir eso a la semana, a los 15 días. No es posible. Hay que pasar por distintas etapas. Y ahí nos comprendemos. Si yo quiero que una flor se abra más rápido de lo que su naturaleza lo logra, ¿sí? La meto a agua hirviendo y se va a abrir, pero la voy a matar. Si yo no le permito, correcto. Si yo no le permito, imagínate que una señora da a luz a través de cesárea y por querer empezar a correr y todo, se le abre nuevamente la herida. Sí. Lo mismo pasa con las heridas del corazón. Lo mismo, tienen proceso, tienen tiempo, tienen su lapso de cicatrización. Sí, y bueno, eso también aplica para como ponerle cuidado al tema de que porque yo ya no estoy llorando, o porque ya no siento ganas de llorar todos los días, o porque hoy no te lloré, estoy faltándole el respeto al alma de mi ser, ni te amo menos, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí es como una lección, porque no todos los recuerdos tienen que ser dolorosos. Y la aceptación no significa que ya me dejó de doler. No, para nada. O sea, yo siempre te voy a extrañar, siempre voy a extrañar a esa persona, ¿verdad? Que se fue. Pero, bueno, mucha gente dice, estaría feliz si yo sigo viviendo mi vida, dice Bea. Y es una realidad. Pero más bien esto no solo se hace más bien por honrar la memoria de esa persona que se fue, sino que también se hace porque la vida continúa y tengo que mirar a ver qué hacer. Varias gente pregunta, padre, ¿cuánto tiempo hay para que llegue a la etapa de la aceptación? Depende, dijo Pepito. Depende del tamaño de la herida, de la profundidad de la herida. No es lo mismo despedir a la abuela de 100 años y ver que murió en paz, que murió tranquila, que murió rodeada de su familia, a, por ejemplo, los papás que reciben la mano de uno de sus hijos que fue asesinado en la frontera de otro país. Uh-huh. O sea, no es lo mismo el duelo, no es la misma herida. Entonces, de acuerdo a cada corazón, de acuerdo a cada circunstancia, de acuerdo a cada luto. Así es, la profundidad de la herida y también quizás ahí va también el vínculo que yo tenía con esa persona, la forma en la que esa persona falleció. Hay, o sea, los cierres que podemos tener, como la vela, la inhumación del cuerpo, importantes. Son muy importantes, y a veces cuando no se puede hacer eso, por ejemplo, en el tema de un secuestro, en el tema del aborto, por ejemplo, que son a veces cuando son espontáneos, ¿verdad? Cuando el bebecito está muy pequeño, muchas veces en los hospitales no se los entregan los cuerpos a las mamás, ¿verdad? Quizás ya cuando están como grandes, quizás sí, porque he oído historias que sí pasa, pero no sé, digamos, es difícil para una mamá poder decir, sí, vaya, le di cristiana sepultura a mi bebé. No se cierra. Entonces, y ahí en ese caso, padre, ¿qué es recomendable para poder llegar a sentir que realmente cerré el ciclo? Ajá. Si yo me doy cuenta que después de cierto tiempo, de hecho el corazón me dice, falta, pido ayuda. Sí. Busco ayuda profesional. Un profesional de comportamiento humano que me dé herramientas, que me ayude a encontrar las herramientas en mí para gestionar esta situación. Pero repito, imaginémonos que secuestran a mi esposo. Sí. Y yo vi casos en México, escuché casos en México, de los cuerpos los metían en un líquido que destruía todo y no les pueden dar sepultura. No tiene evidencia de que sí sea su esposo el que murió ahí. ¿Cómo cerrar un duelo en un año de edad? Es muy difícil. Claro. Y aquí, en esta parte de la aceptación, también algo interesante podría ser que si es de algún familiar, digamos que yo pude salir, ya estoy en esa etapa de la aceptación, pero a lo mejor el de la par, que es el hermano. Y ahí el rol que yo tengo que tomar en esta cuestión, no vaya a caer yo en el error que hemos dicho en todos los podcasts, ¿verdad? En el cual digo, no, yo ya salí, tenés que salir vos. Claro. Entonces, ese es otro error. Usted tiene que estar bien. Usted tiene que ser fuerte. Usted tiene que darle ejemplo. Cuidado con eso.
porque estamos violentando el proceso en el corazón de otra persona. Sí, y quizás otro factor importante a tomar en cuenta en el tema de la aceptación es que el padre lo decía, ¿verdad? No es que haya dejado de doler, solo que ya no es un dolor que invade y que es el centro de todo, exacto, que todos los días quiero hablar de eso, que ya ni siquiera me dan ganas de maquillarme, de arreglarme, ¿verdad? O a los hombres de hacer ejercicio, qué sé yo, vea, no, todos hacemos ejercicio. O de comer, pues vaya, o sea, lo con que la es... boca, sí. No sé, no lo sé, Rick, vea, pero parte de esa aceptación significa eso, vea, digamos, la aceptación también se puede llamar, ¿cómo se llama esto? Como una reubicación quizás, un tema de resignificar y que el dolor se vaya transformando más bien en amor. Yo empiezo a recordar a mi ser querido, no el día de su muerte, no de la enfermedad. Su recuerdo ya no me produce dolor, hasta quizás nos reímos, porque ¿se acuerdan cuando la abuelita decía? Me permito reír. Ajá, correcto. Me permito estar bien. Me permito usar un color diferente en mi vestimenta. Me permito que la vida siga. Eso es importante. Ahora, es clave también que con fe acompañemos este proceso. Es importante que nuestras mejores herramientas espirituales las saquemos. La esperanza, el amor, la comprensión, la tolerancia. No puedo tronarle los dedos al corazón. La paciencia. Sí, paciencia. Yo creo que en esta aceptación, en esa parte de nosotros que estamos que creemos, es la parte de también dar testimonio. Testimonio sin caer en esa parte de que yo lo hice así, entonces así tiene que ser, ¿verdad? Sino que testimonio es decir, estaba aquí, estuve hundido, estuve estancado, estuve en depresión, estuve con ira, estuve con tal cosa, y hoy puedo decir que ya superé esas etapas, ¿no? Claro. Eso también ayuda a hacer luz a otros. En la primera etapa no acepto que se haya muerto. Ajá. No acepto, al contrario, siento que en cualquier momento va a aparecer, me va a hablar, me va a escribir. Pero en la última etapa, acepto con paz. Es parte de la vida. Reajusto mi existencia a la pérdida, integro la pérdida a mi vida. Y aquí hay una palabra que necesitamos combatir. En esas frases tontas, ¿sí?, que recibimos, a veces nos abrazan y dicen resignación cristiana. Le ponen apellido, resignación cristiana. ¿Sí? Mi ceja empieza a bailar perreo intenso cuando escucho esa frase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resignarse es cruzarse de brazos y decir no puedo hacer nada. Así, resignarme es, en buen salvadoreño, zócala porque no puedo hacer nada. ¿Sí? Es lo opuesto a la esperanza. Nosotros creemos en la resurrección. Ante la muerte no tenemos resignación, tenemos esperanza. Estoy enterrando, ¿sí? Me duele que te vayas, pero vamos a volver a estar juntos. Esto no es una falsa esperanza de mañana te voy a ver. No. Es algo mucho más profundo. Señor, tengo paz, ¿sí? Vas a estar bien, voy a estar bien. Vamos adelante. Resignación es lo opuesto. Sí, mire, ahí está el fin, ahí ya no puede hacer nada y ahí se acabó. Te damos gracias, Padre misericordioso, porque a través de estos medios nos permites hablar de algo tan importante en nuestras vidas. Te pedimos que nos des las gracias que necesitemos. Si necesitamos lágrimas, que ahí estén. Si necesitamos paz, que ahí esté tu paz. Si necesitamos fuerza, que ahí esté tu fuerza. Si necesitamos fragilidad, comprensión, que estén ahí de parte de ti. Acompaña a nuestros hermanos en sus procesos de dolor, de sufrimiento, de pérdida, y que como cristianos también tengamos la delicadeza de estar unidos. Que la muerte, que el dolor, que el sufrimiento no tenga nunca la última palabra. Al contrario, que nos podamos sentir llenos de ti, de tu fuerza, de tu amor y tu resurrección. Padre Santo, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pedimos la bendición? Por favor. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les protege y les acompañe siempre. Amén. Que así sea. Gracias. Y gracias por esta oportunidad. Qué bonito compartir con ustedes. Gracias. Claro. Gracias a Dios. Vale la aclaración, no es que estamos terminando la segunda temporada, ¿verdad? Sino que todavía vienen más temas muy interesantes. Hemos cerrado el ciclo de ponencias, de estas tertulias acerca del duelo. Primero Dios, los otros
capítulos vamos a estar hablando de violencia, de suicidio. Y bueno, hay otras sorpresas por ahí para que juntos podamos de igual manera dejarnos iluminar por Dios. Así que no más que síganos en nuestras redes sociales para que puedan saber las notificaciones. Denle en like, denle en seguir. No solo el me gusta, sino que también hay que darle seguir para que de Facebook les pueda dar esa notificación y compartir. Spam siempre. del podcast. Spam del podcast. Que nos bloqueen por hacer tanto spam. Son buenas noticias, hay que regar. Sí, hay que regar. Así que Dios les bendiga. Buenas noches. Que Dios les acompañe. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Numen El Salvador.